que me parece que Izaskun también comparte y ahora comentaremos, que es la de yo en realidad hago cuentos y si algún cuento me fracasa, entonces me sale una novela. Y me ha parecido una defensa del género del cuento más que adecuada. Luego estaba Anne Starobinet, que aunque hoy venía a hablar del libro Tienes que mirar, todos sabéis que es una espléndida autora de cuentos y que algunos de los mejores puñetazos en el estómago que he recibido yo en mi vida me los ha dado ella en algunos cuentos. A continuación hemos tenido a Ariadna Castellanao aquí, que se acaba de ir. No la hemos escuchado mucho porque estamos preparando un poco y hablando de la presentación, pero es una autora de cuentos que en este caso presentaba una serie de cuentos oscuros que os recomiendo también muy vivamente. Y llegamos a Lo que ruge y nos encontramos con todo eso a la vez. Es decir, una autora que defiende el género del cuento hasta el punto de que de momento lo máximo que ha hecho es una novela corta o ahí en la frontera, pero no novelas, tiene otro libro de cuentos aparte de esto y defiende el cuento, lo cual ya la ennoblece como autora desde el minuto uno. Tenemos una autora, Izaskun, que además pega puñetazos en el estómago muy bien pegaditos, ahora vamos a hablar de ello. Y tenemos encima esa oscuridad de acabar Ariadna Castellanao, pero convertida en algo un poco más original, porque hay algunas recopilaciones de cuentos que seguramente tienen más unidad, en el sentido de decir, mira, todos son de un mismo género, o que seguramente puedes decir, tienen una serie de elementos en común. Aquí podéis encontrar cuentos muy diversos, de hecho de géneros muy diversos, de hecho de género y no de género, y como decía también alguien abajo, lo de las etiquetas, creo que era Samantha, pues tampoco es lo más importante, pero bueno, en todo caso que sepáis que hay ciencia ficción, que hay oscuridad suficiente como para llegar al punto del terror, realismo también. Entonces no vamos a ir por ahí para presentarlos. Vamos a ir por una serie de líneas que me gustaría que Izaskun comentara y que sean invitaciones. No podemos comentar todos los relatos, sabéis que son presentaciones express de 20 minutos. Entonces a mí me gustaría, en primer lugar, esta defensa del cuento, Izaskun, tú que has escrito poesía, que te dedicas a otras disciplinas como el diseño gráfico, que tienes, digamos, una tradición interdisciplinar, tienes clarísimo que el cuento es tu género y yo creo que esta es la mejor carta de presentación para que lo comprobéis, pero me gustaría un poco que hicieras esa defensa del género del cuento, al mismo tiempo que presentamos Lo que ruge con un hilo conductor que está muy bien elegido desde el punto de vista del título, ¿no? O sea, lo que ruge es lo que une, aunque tenga muchos sentidos y muchos significados, estos cuentos. Pero no es una antología de cuentos pensado para ser unos cuentos con un elemento común más allá de esa metáfora, ¿no? ¿O sí? No, para nada. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Os lo agradezco de veras. Como bien dices, no, yo no escribí estos cuentos pensando en, bueno, voy a hacer una antología con este tema o esta idea. Para nada, yo empecé a escribir y yo siempre digo que escribo para hacerme preguntas y para intentar comprender el mundo y un poco también para comprenderme a mí misma. Entonces, cuando ya reuní los cuentos y dije, bueno, esto ya es un libro, entonces me di cuenta de que había un hilo conductor que era ese, que era un poco tanto, es cierto que es lo que ruge, pero es un poco eso que está fuera, eso que es exterior, que está latente, que nos acecha un poco y no sabemos qué es, pero es esa presencia que está ahí y también es un poco lo que ruge, lo que está dentro de nosotros. También he de decir que todo el mundo alaba el título, pero el título no es mérito mío, el título es mérito de Regina Salcedo, que está ahí, porque yo cuando hice toda la selección y dije, bueno, esto ya es un libro, se lo pasé a unas cuantas personas y dije, no tengo idea de qué título ponerle, decídmelo por favor. Quiero que venga por ahí, que sea un poco lo que acecha, lo que late, lo que está, lo que nos agobia, por así decir. Y ella me dijo Lo que ruge y dije, pues ala, ahí está clavadísimo el título. Pues realmente es un gran título y nos habla de monstruos interiores, monstruos exteriores, amenazas de un tipo o de otro, más o menos invisibles. Por cierto, ya que hemos hablado de cierta persona que está aquí en la sala, debo deciros que algo más que os puede convencer de que Izaskun es una gran escritora es que, como todos los grandes escritores, tiene gato y de hecho tiene un gatito aquí ahora que la acompaña. O sea que ya sabéis que los escritores con gatos son mejores escritores. Somos los mejores. Los mejores. ¿Es así? Cómprate un gato. Sobre Lo que ruge. De entrada, vais a tener un primer relato que os va a destrozar
y un último relato que os va a acabar de destrozar. Y en medio el resto del sándwich, o sea que preparaos. Que van a ir ahí a de huello. El primero es un pequeño prodigio de monstruosidad y maternidad. Claro, cuando muchos leéis Lo que ruge, decís, ah, vale, sí, bichitos que persiguen y monstruos que hacen rrr. Vale, eso puede ser, pero claro, tú estás hablando de una monstruosidad, como decíamos, que viene de dentro, mucho más interna. De hecho, hay 3 o 4 relatos sobre la maternidad y ninguno es precisamente complaciente. No, a ver, yo aviso, no tengo hijos, no soy madre, no tengo nada en contra de tener hijos o de los niños en general, de verdad, pero sí me parece que es un tema muy, muy interesante. Por un lado, porque yo pienso que muchas veces el mal viene de dentro, todos tenemos mucho mal dentro de nosotros, es lo que nos educan para que no salga. Y por otro lado, creo que hay una serie de cosas que tenemos como que son casi divinas, intocables, como es la infancia, la maternidad, la familia, y yo creo que todas esas cosas tienen una parte muy oscura y muy chunga que deberíamos sacar a la luz y que dan mucho juego a la hora de escribir. Yo siempre digo que los niños, por ejemplo, a mí me parecen terribles en la literatura, no en la vida real. Pero en la literatura no hay nada más terrible que un niño diabólico, un niño asesino, y en la maternidad también. O sea, todos lo vemos como algo muy bonito, ah, das la vida. Bueno, depende de qué vida es. Claro. Y de hecho ahí tienes, en los 3 cuentos de la maternidad, tienes Natividad, que es un cuento precisamente que depende de qué vida es, ¿no? Tienes el del Gran Día, que es este cuento inicial, en el que, bueno, lo que pasa con el cuerpo se lleva a extremos bastante insospechados, y tienes un tercero sobre la maternidad, que es La Granja, que es casi un publireportaje de alguien un poco cruel con estos temas, ¿no? O por lo menos bastante deshumanizado. Sí, pero si lo piensas bien, tampoco es algo que digas es imposible que suceda, el de La Granja. Los otros sí, porque ya son más fantasías. Estamos a 5 minutos de que sea real. Claro, pero el de La Granja, yo no voy a destripar nada aquí, hay que leerlo, pero tiene un punto realista. De hecho, hay ciertas cuestiones hoy en día, como la de la gestación subrogada y todas estas cosas, que están en la palestra y se están discutiendo, y hasta cierto punto no es muy diferente de lo que yo cuento ahí. De hecho, cuando hablamos de visiones internas y monstruos internos, no hablamos solo de cuestiones físicas, sino también técnicas y narrativas. Hay bastantes narradores internos y es la conversión, la transformación o la visión del monstruo muchas veces también desde dentro. Junto a esto, como decimos, hay una serie de cuentos, por ejemplo, más realistas, en los que también rugen cosas, pero en este caso sería La Llamada, sería el de Nave Ciudad y el de La Sombra, ¿no? Que son los 3 más que podríamos definir un poquito como realistas, y que ahí, pese a decir no estamos dentro del género, no estamos dentro del terror, lo que da miedo ahí es la gente real, ¿no? Como siempre, normal people scare me, ¿no? La gente real me da miedo, o sea, la gente normal me da miedo. Sí, porque a mí me gusta mucho trabajar el terror, por así decirlo, de lo cotidiano. O sea, es cierto que el terror básico es el terror a lo desconocido, ¿no? Nos da miedo todo lo que no conocemos, todo lo nuevo, todo lo que viene de fuera, pero realmente si te paras a pensar, lo que nos da miedo es todo lo que no controlamos de lo que conocemos. Es decir, a ver, es normal sentir miedo si tú vas por la calle y te viene un monstruo o un asesino, por supuesto, pero si tú estás en tu casa, que es un sitio donde te tienes que sentir seguro, y de repente se mueve algo, se abre una puerta, oyes una voz, eso es lo peor del mundo, porque te está atacando en tu zona de confort, en tu hogar, en lo que es más tú. Si ahí no te sientes bien, ¿dónde te vas a sentir bien? Y esos 3 relatos juegan un poco con eso, ¿no? Con el, bueno, todo en teoría es normal, es conocido, yo se supone que tengo que controlar la situación, pero realmente se me va de las manos, es algo que me supera y realmente que me rompe. En ese sentido, el último de los relatos, La Victoria de la Insania, es un relato largo que junto con otro par también podríamos caracterizar o calificar de apocalípticos o de por lo menos de no ver el futuro con demasiada alegría, ¿no? Por ahí también ruge el futuro. Ese es un cuento en el que podemos hacer un poquito de spoiler, porque yo creo que, aunque es largo, en realidad sabes un poco lo que va a ir pasando,
pero dices, no me lo va a contar tanto, y sí. Dices, no va a entrar en detalle, y sí. Entonces es un relato en el que se esconden a una serie de niños por un ataque invasor y esos niños pues poco a poco se esconden en un manicomio y tienen que ir fingiendo pues que están en el manicomio como estaban los locos allí, ¿no? Y se pasan allí mucho tiempo. Y es un relato estremecedor que precisamente estamos hablando de la visión interna del monstruo o de la amenaza de alguien que ves por la calle, pero esta es la amenaza cuando no la ves venir, porque tú mismo te estás convirtiendo en algo, aunque estés fingiendo, y de pronto ya no sabes si estás en el otro lado, si has cruzado la barrera, en qué lado estás, ¿no? Claro, por una parte es eso que dices, adoptar una actitud, una serie de comportamientos que al final te van convirtiendo un poco en eso, lo que en teoría te tienes que parecer. Pero por otro lado, cuando yo escribí este cuento pensaba mucho en que a veces el terror está en lo que viene de fuera, es decir, en lo que los demás piensan de nosotros, ¿no? Porque ahora se está hablando un poco más sobre enfermedades mentales y hay una visión un poco más abierta y más comprensiva, pero de todas maneras sigue habiendo una especie de tabú, ¿no? Y una especie de prejuicio. O sea, si tú te rompes una pierna y vas al traumatólogo es lo más normal, pero si dices yo es que tengo esquizofrenia, ya la gente dice a ver por dónde me sale, cuando en realidad pues es que es una enfermedad, es que se trata de la manera que se trate y ya está. Y en este cuento es un poco lo que pasa, ¿no? Que realmente los locos o los que se fingen locos no son el problema son los demás. Y yo nunca digo, es cierto que yo nunca digo si esos niños al final están enfermos o no, pero es muy curioso porque cuando la gente me habla de este cuento, todo el mundo me dice, se han vuelto locos. Y yo digo, bueno, no, yo no lo digo, porque todo el mundo lo piensa. No es... a mí me gusta que la gente se plantee un poco, porque yo estoy pensando que el problema son estos niños, cuando en realidad el problema soy yo. Los únicos que hacen cosas malas en el cuento son los que no están locos, pero todo el mundo habla de los locos, curiosamente. Y yo creo que, a mí me da mucho que pensar, y yo creo que debería dar mucho que pensar también. Creo que es un tema muy, muy interesante. Al final, de cerca nadie es normal, o el monstruo es la máscara o la máscara es el monstruo. Aquí hay muchas derivadas de las que podríamos hablar mucho rato, pero tenemos poco tiempo y a mí me gustaría que entre esas cosas que rugen habláramos de una que está por aquí asomando la cabeza y rugiendo todo el rato. Hay muchas, desde los medios de comunicación hasta el otro en masa o individual, desde la sociedad en su conjunto hasta el núcleo familiar o la gente más cercana, pero un monstruo que ruge mucho por aquí o algo que ruge mucho por aquí sería el heteropatriarcado, ¿no? Puede ser, la verdad es que si es así no lo he hecho de manera consciente, pero puede ser. Porque al final... Básicamente, por ejemplo, la mayoría de personajes son mujeres, creo, si no recuerdo mal. No lo sé, no lo sé, no me para pensarlo. Sí, claramente la mayoría son mujeres. Y luego las presencias que hay masculinas, muchas son agresivas, pero no en su conjunto, sino pues los medios de comunicación, o el hijo que te devora desde dentro, o sea, esto no era consciente. No, de hecho me acuerdo... Hemos abierto aquí algo. Mira qué bien. Vale, bien. No, para nada, o sea, yo pensaba más en cada historia y en cada pregunta que yo me hacía, pero es muy interesante que lo digas porque pues, es que igual tiene mucho que ver, es verdad. O sea que vamos a contar sorpresas incluso no previstas. Mira, qué bien. Cerraremos con una, que es que tú has escrito bastante poesía y me gustaría reivindicar también la prosa de estos relatos, ¿no? Que entiendo que la lengua y el estilo son algo que te preocupa, más allá del efecto del que hablaba Poe, quieres crear este efecto en un cuento, o de la reflexión. Es verdad que son cuentos en algunas ocasiones tan narrativos como discursivos y por lo tanto hay ahí un preparar al lector para luego darle la vuelta, pero sí que hay mucha preocupación por la lengua, ¿no? Sí, claro. A ver, por una parte me viene cierto de la poesía, porque siempre te fijas más en cómo dices las cosas, en construir toda la narración de una manera determinada, y esto también me viene a mí de mi amor por el cuento, y es que al final el cuento es un texto en el que prima la economía de recursos, es decir,
tienes muy pocos personajes y tienes que contar mucho con poco. Y además a mí me gusta mucho eso porque me gusta mucho insinuar. A mí me gusta contar un poquito y que quien lo lee llegue a sus propias conclusiones y diga, ah, esto va por aquí, esto va por allá. Porque al final si lo cuentas todo, ya no te queda tiempo para, bueno, ni tiempo ni espacio para interpretar, y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Que alguien te diga, esto yo entiendo que pasa esto, que el personaje piensa esto otro. Dices, bueno, pues igual sí, o igual no, veremos, pero me gusta. Por eso también en muchos de mis cuentos hay personajes a los que no les doy nombre, generalmente no los describo demasiado, porque creo que eso acota demasiado y limita mucho. Yo prefiero que cada persona pues, que lea los cuentos, se imagina los personajes como quiera, porque realmente lo que me importa es lo que pasa. A mí me da igual si mi personaje es rubio, moreno, negro, blanco, alto, bajo, me da igual, lo que me importa es si es bueno o malo. Bueno, no me gusta decir bueno o malo porque yo creo que todos somos buenos y malos, pero lo importante es lo que saca, lo que nos muestra de sí mismo, cómo sea por fuera, de dónde venga, a mí me da igual. Pues la idea era un poco abriros algunas puertas, por ahí detrás asoman estos bichos que rugen, estas criaturas, estos monstruos, estos espejos que rugen. Tenéis un prólogo de Kaich Ortega en esta edición hecha por El Transbordador, en el que tendréis muchas claves del propio libro, entonces por ahí podéis ampliar y ver cómo os resuena. Y ahora sabéis en qué consiste esto. Se llama Lo que ruge, pero se trata de que vayáis allí, ella estará filmando y pasaremos de convertirlo de lo que ruge a lo que cruje. Que lo cruja, que vendáis mucho y vosotros le firméis. Gracias, Izaskun. Muchas gracias a ti, gracias a vosotros.